Y bueno, a todos también muchísimas gracias por participar, por acompañarnos el día de hoy en este rato, por sacar este espacio. Sabemos que, bueno, obviamente en esta situación sacar este tipo de espacios a veces se nos complica, pero bueno, muchísimas gracias por participar. Para hablar precisamente sobre cómo es que operan las amenazas en el sector de salud, ¿no? Que es siempre, digamos, como algo importante para entender, y precisamente cuando me plantearon la idea de armar esta charla, bueno, la idea es, ¿por qué? ¿Por qué hablar de cómo operan estas amenazas, de las características que tienen y demás? Y bueno, precisamente eh, cuando empezamos a revisar, ¿cierto? Los últimos meses, cuáles han sido las noticias que giran precisamente alrededor del sector de la salud en cuanto a amenazas informáticas se refiere, pues nos encontramos que realmente hay un montón de casos, ¿cierto?, que se han presentado en el último tiempo de amenazas informáticas o de campañas de fugas de información que afectan directamente a entidades de salud. Ahora, cierto, obviamente que la pregunta es por qué las entidades de salud están siendo objetivo o blanco de este tipo de amenazas. Y hay razones, digamos, que nos llevan a pensar eso. Uno, el tipo de información que se maneja, ¿cierto? Información sensible, información de usuarios. La urgencia muchas veces que tienen este tipo de entidades que por las características obviamente que tienen, no pueden parar, ¿cierto?, sus actividades, y de ahí el hecho de que muchas veces se inclinen por hacer este tipo de pagos, sobre todo cuando se trata de ransomware. El hecho de la superficie de ataque que tienen es bastante grande. No solamente computadores, aplicaciones, sino dispositivos IoT, cada vez hay más equipos, ese tipo de entidades que se conectan a Internet, comparten información y por ahí pueden abrir brechas y vulnerabilidades. Y también el hecho de que nos encontramos muchas veces con que precisamente no es el sector en el cual haya, digamos, los mejores índices en cuanto a actualizaciones de infraestructura, de equipos, de software y demás. Entonces, digamos que todo ese conjunto de características hace precisamente que se vuelva un blanco interesante para los cibercriminales. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que surge precisamente la pregunta que llevó a armar esta charla, que es precisamente, bueno, dado, ¿cierto?, todo este panorama, todo este entorno en el cual estamos viendo estas amenazas, las características que tienen y demás, eh, es posible por parte de nosotros, ¿cierto?, que estamos de este lado de la seguridad, de ustedes que trabajan en las organizaciones, ¿cierto?, en este tipo de empresas, que es posible entender cómo operan los grupos cibercriminales. ¿Por qué? Porque, bueno, esa necesidad precisamente de saber cuáles son las características que utilizan, cuáles son las técnicas, las tácticas por ahí que vienen utilizando para obviamente poder saber cuáles son los controles de seguridad que más van a hacer. Entonces, quizás tener ese enfoque en threat intelligence, ¿cierto?, en tener o en hacer inteligencia de amenazas, ¿cierto?, en entender precisamente esto que hablamos, bueno, de esos ataques, eh, cuáles son las amenazas que utilizan para llevar adelante ese tipo de campañas maliciosas. Hay grupos organizados detrás de la propagación de estas amenazas, hay grupos que se enfocan particularmente en afectar a empresas del sector salud. Entonces, digamos, cuando nos empezamos a plantear ese tipo de preguntas como para poder entender todo ese panorama, todas esas amenazas que hay y demás, es precisamente que empiezan a surgir ¿cierto?, la necesidad de hacer o de tener un poco en la cabeza el tema de todo lo que tiene que ver con inteligencia de amenazas. Entonces, precisamente en este marco, ¿cierto?, de lograr hacer inteligencia de amenazas, hay muchísimas opciones. La realidad es que son bastante las opciones, pero particularmente me voy a detener en este framework que se llama ATT&CK, que ya lleva algunos años por ahí dando vueltas, ¿cierto?, que ya se ha utilizado, del cual ya hemos hablado también, o que hemos venido hablando en ese ya desde hace algún tiempo, que básicamente es un framework que nos va a permitir organizar y entender cuáles son esas técnicas, cuáles son esas tácticas que utilizan los cibercriminales al momento de propagar sus amenazas, ¿cierto?, para poder entender cuáles son esos actores maliciosos, qué características tienen, y obviamente, digamos que la mayoría de empresas que trabajamos en temas de seguridad estamos constantemente aportando a este framework, y ya va en una versión bastante desarrollada, ya
mucho más estructurado el framework como tal. Y precisamente como parte de todo este framework hay una parte que es bastante interesante y es la forma en la que se organizan este tipo de información, este tipo de técnicas y de tácticas, que es una matriz, ¿cierto? Dentro de lo que se conoce como el Attack Navigator. Todo esto es algo gratuito y eso es quizás lo más interesante de una comunidad muy grande detrás de compartir toda esta información. Así que nada, si ustedes quieren ahora mismo pueden ingresar y empezar a ver esto, lo van a poder hacer. Entonces toda esta información se organiza en una matriz como la que estamos viendo en este momento en pantalla, que no es más que organizar, ¿cierto? Tener organizadas por tácticas, ¿cierto? Que son cada una de esas columnas, las diferentes técnicas y subtécnicas que utilizan los diferentes actores digamos, en general, que se ven atacando empresas de diferentes rubros, de diferentes tipos de empresas y demás. Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante o por qué introducir o hablar de este framework? Porque precisamente veníamos hablando de, ok, es una necesidad de las empresas hoy por hoy empezar a conocer y entender cómo pueden llegar a afectar a la organización, ¿cierto? ¿Qué pasa muchas veces? Que quizás sí es importante tener, ya sabemos cuáles son los controles de seguridad, cuáles son las medidas que debemos tener y demás, pero, por ejemplo, cuando hablamos del sector salud, podemos llegar a tener una idea de cuáles son las características que tienen los atacantes que tratan de afectar este tipo de instituciones. Cuáles son los artefactos maliciosos más utilizados, de qué manera se dan este tipo de ataques. Y la verdad es que con este framework se puede organizar esta información. Por ejemplo, dentro de la página de Mitre, ustedes van a poder encontrar los grupos cibercriminales, que es la forma en la que este framework organiza los diferentes actores cibercriminales, y ahí van a poder, por ejemplo, buscar cuáles son los grupos que están apuntando directamente a afectar instituciones de salud. Se van a sorprender que son varias, ¿cierto? Los grupos que se han detectado que dentro de sus objetivos tienen no entidades gubernamentales o entidades financieras, o cualquier otro tipo de empresa, sino que apuntan directamente a afectar entidades de salud, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que vemos cuáles son esos grupos, podemos entrar a entender cuáles son esas técnicas, cuáles son esas tácticas que van utilizando. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que en esa matriz que les mostraba al principio, vamos a poder ver, ¿cierto?, esos diferentes grupos y vamos a poder ir seleccionando cuáles son los que están asociados con la entidad, ¿cierto? En este caso, que tiene que ver con las empresas de salud. Nosotros desde el laboratorio lo que hicimos fue precisamente agrupar toda esa información en una gran matriz. Ahora acá, ahí les aparece el código QR, pueden descargarse esa información para que ustedes la tengan si se la quieren llevar a su organización. Obviamente está toda sacada de esta página de Mitre, que es precisamente esta matriz grande que ven ahí, que lo que hacemos es clasificar y entender cuáles son las principales características que tienen o que utilizan los cibercriminales al momento de propagar sus acciones maliciosas. Entonces, por ejemplo, vamos ahí que bueno, hay como un mapa de calor, ¿cierto? Donde lo más rojo tiene que ver con las técnicas que más se utilizan, lo más verde son las técnicas que por ahí utilizan con menos frecuencia, y las que están en blanco son técnicas que no utilizan los cibercriminales o que no vimos utilizaron los actores cibercriminales que estaban dirigidos a atacar a entidades de salud. Entonces, por ejemplo, para llevar esto, digamos, un poco más al detalle, si hablamos o tratamos de entender de qué manera los grupos cibercriminales tratan de afectar instituciones financieras, cómo tratan, instituciones de salud, perdón, cómo tratan de hacer ese acceso inicial a la red. Entonces, es una pregunta que quizás puede llegar a surgir y que precisamente al organizar la información de esta manera la podemos empezar a responder. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, para lograr ese acceso inicial a una infraestructura, lo que más suelen utilizar los cibercriminales o las técnicas que más suelen utilizar los cibercriminales tienen que ver con spear phishing, lo cual creo que no es una sorpresa, precisamente porque es una de las técnicas que más utilizan, pero también, y aquí empiezan a surgir cosas interesantes que tienen que ver con el uso de cuentas válidas, es decir, que si estamos viendo que los grupos cibercriminales que apuntan a entidades de salud lo que más utilizan son, por ejemplo, cuentas válidas para acceder a los sistemas, es porque hay una deficiencia en la forma en la cual se generan ese tipo de técnicas, o pueden haber fugas de información y demás. Entonces, vemos cómo esto ya nos empieza a centrar un poco en
cuáles son las características que utilizan precisamente estos grupos. O también quizás podríamos tener otro tipo de preguntas. Por ejemplo, una vez que un atacante de este tipo que trata de afectar a las entidades de salud logra tener acceso a una red, ¿cómo busca hacer movimiento lateral dentro de esa red? Bueno, ¿cierto? Hay una columna, hay unas tácticas, de una serie de técnicas que precisamente están asociadas con movimiento lateral, y nos encontramos, por ejemplo, que para el caso de entidades de salud, lo que más utilizan este tipo de grupos es ataques o aprovechar deficiencias o vulnerabilidades en el protocolo SMB, RDP, SSH o en aplicaciones como VNC. Pero entonces, digamos que de alguna manera nos podemos hacer una idea a cuáles son esas principales amenazas o cómo funcionan precisamente este tipo de grupos cibercriminales. Y podemos ir quizás un poquito más adelante, porque ahora viene la otra pregunta, y es, ok, ya sé cuáles son las técnicas que utilizan estos cibercriminales que están apuntando al sector salud, ¿cierto? ¿De qué manera buscan llegar a afectar este tipo de organizaciones? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo me puedo defender contra ese tipo de técnicas? Bueno, hace poco, muy poco, hace casi un mes, la misma gente de Mitre sacó esta otra herramienta que se llama Defend, que precisamente permite hacer como un match entre esas técnicas utilizadas por los cibercriminales y las alternativas de protección, ¿cierto? Los controles de protección que puede implementar una organización para precisamente defenderse de esas acciones puntuales. Entonces, teniendo, por ejemplo, esa matriz que les compartimos, ¿cierto? Ese archivo JSON, ustedes lo pueden abrir en Navigator y ahí van a ver esa matriz que les mostraba. Van a poder ir recorriendo cada una de esas técnicas más utilizadas, y luego en este framework, esta otra herramienta de Defend, que bueno, entonces esto es gratuito, está disponible para que se puedan utilizar. Podemos ir buscando, ¿cierto?, esas diferentes técnicas y ver cuáles son los controles de seguridad que podríamos aplicar dentro de nuestra organización para poder contrarrestar. Por ejemplo, hablábamos ahorita de uno de los mecanismos que utilizaban para el acceso inicial los cibercriminales era el uso de cuentas válidas. Bueno, en Defend acá nos da, cierto, este pequeño digamos mapa o este pequeño grafo que vemos acá a la izquierda de, bueno, esta es la técnica que se utiliza, ¿cierto?, el acceso de cuentas válidas, y estos son todos, ¿cierto?, los diferentes tipos de controles que podríamos implementar dentro de nuestra organización para tratar de prevenir, para tratar de detectar, ¿cierto?, el uso de alguna de estas técnicas, y así obviamente poder tener un poco más segura nuestra red. También en el caso, por ejemplo, hablábamos también de RDP, también vemos cómo hay controles que nos pueden ayudar a aislar, ¿cierto?, ese tipo de situaciones, cómo nos pueden ayudar a detectar qué tipo de análisis hay que hacer, y obviamente de esa manera poder construir ese entorno más seguro para nuestra organización y poder apuntar, digamos, los esfuerzos del equipo de seguridad, ese presupuesto también que tienen los equipos, que sabemos que muchas veces no es el presupuesto más amplio, pues obviamente que puedan enfocar sus esfuerzos en apuntar a aquellos controles que nos van a ayudar a poder tener las medidas de seguridad que precisamente nos van a defender contra esas técnicas que sabemos que son las que utilizan los actores cibercriminales al momento de propagar sus amenazas. Así que nada, la invitación entonces es para que ingresen, le den una mirada a esta información de Mitre, para que lo empiecen a utilizar. Si requieren algún tipo de información de la que les estuve contando, con muchísimo gusto, a través del contacto del evento, pueden hacer llegar, les compartimos la información para que ustedes obviamente la puedan utilizar dentro de sus organizaciones. Así que nada, muchísimas gracias por la participación, por el espacio, y bueno, ya volvemos contigo para que continuemos con el evento.